familias por su inmenso apoyo en este trayecto. También queremos agradecer a cada uno de los formadores, a los rectores, a los tutores, a las instituciones educativas, a la Secretaría de Educación de Bogotá, a la Fundación Juan Pablo Gutiérrez, y a los compañeros de la maestría quienes permitieron esta maravillosa oportunidad de aprender. Tengo el gusto de presentarles al grupo 2, conformado por la licenciada Cindy López, el licenciado Giovanni Calderón, el licenciado Néstor Apolinar y quien les habla, el licenciado Javier Aranda. Nuestra tutora Patricia Villegas, a quien queremos agradecer por sus valiosos aportes para el desarrollo de este trabajo. Esta presentación contiene una propuesta para el aprendizaje y la enseñanza del tema de la longitud de la circunferencia, propuesta que hemos desarrollado durante 2 años y que se manifiesta en el diseño, la implementación y los ajustes de una unidad didáctica. Esta unidad didáctica fue implementada con 32 estudiantes de grado 9 de la institución Marco Antonio Carreño Silva. Los compañeros Néstor y Giovanni nos presentan a continuación el desarrollo de esta propuesta. Gracias. Bueno, el contenido de la presentación, entonces lo primero es la presentación de nuestro tema, luego la articulación del contenido, el análisis cognitivo, el esquema general de la unidad, la tarea diagnóstica, tarea de aprendizaje, examen final, conclusiones y referencias. Respecto a la presentación del tema, entonces todo surge de un problema. Entonces, ¿por qué decidimos longitud de circunferencia? Porque muchas veces los profesores de matemáticas enfocamos la longitud solamente en la aplicación del algoritmo que permite determinar la longitud de la circunferencia. Entonces, quisimos ver desde otro campo, desde cómo se determinan los elementos a partir de esa longitud y de las relaciones que se pueden llegar a presentar. Entonces, nuestro tema longitud de circunferencia lo estructuramos desde la enseñanza y el aprendizaje. Desde la parte de la enseñanza nos centramos en la articulación del contenido y en el aprendizaje en los aspectos cognitivos. También, obviamente, tuvimos en cuenta la propuesta de análisis didáctico de la maestría, y para nuestro tema entonces lo enfocamos desde la normativa curricular, entonces en los estándares básicos de competencias, en los grados 8º, 9º, y los derechos básicos de aprendizaje del grado 9º, específicamente el 5 y el 9. Tanto los estándares como los derechos están enfocados a la representación de formas circulares y al cálculo de longitudes. La articulación del contenido entonces la presentamos de estructura conceptual, conceptos y procedimientos, sistemas de representación, valga la aclaración que estos son los 3 que utilizamos en la unidad didáctica, hay otros, que son el numérico, simbólico, algebraico y geométrico, y desde la fenomenología, entonces los contextos, subestructuras y fenómenos. Para la estructura conceptual, entonces vemos que el tema central va a ser la circunferencia. Entonces vemos que de dónde nace la circunferencia, consideramos que nace en un espacio euclidio del cual se generan las figuras geométricas, perdón. Y desde las figuras geométricas se generan todos los componentes de la geometría que nosotros conocemos hasta llegar al lugar geométrico. El lugar geométrico sería la primera definición de lo que sería nuestro concepto central, que es la circunferencia. También lo observamos desde la parte de medidas en el perímetro, porque es la relación directa que tiene con la longitud de la circunferencia. Este concepto de circunferencia también lo asociamos a sus elementos. Aquí tenemos remarcados 3, que son los que trabajamos en la unidad: radio, centro, diámetro, y la relación que tiene la circunferencia con el número pi. Respecto a los conceptos y procedimientos, entonces, lo mismo, ya hablamos de las relaciones que vamos a trabajar en la unidad relacionadas con los elementos y el número pi. ¿Y mediante qué procedimientos? Mediante el cálculo de longitudes, a partir de la ecuación lineal de la longitud de la circunferencia. También nos interesa la relación que se puede dar entre la cantidad de vueltas que puede dar un objeto circular con nuestro tema y la relación que existe entre la circunferencia y los elementos radio y diámetro. Respecto a los sistemas de representación, entonces en la unidad trabajamos el sistema algebraico, numérico y geométrico. Desde lo algebraico, en la estructura como tal de la ecuación de la longitud de la circunferencia y cómo a partir de ella yo puedo encontrar una aproximación del número pi o los elementos diámetro y radio.
en lo numérico, obviamente en la parte operacional que deben de hacer los estudiantes por un lado, y por otro lado, pues acá damos un ejemplo de una circunferencia cuya longitud es 6pi, donde 6 representaría el valor del diámetro. Y en la parte geométrica, en la representación de la circunferencia. Respecto a la parte fenomenológica, entonces, también tenemos varios contextos, solamente hacemos alusión a uno, que es el que trabajamos en la unidad, es el de a qué problema responde y cuánto mide. Entonces, en esto encontramos fenómenos como el recorrido que puede dar una bicicleta o la medida del radio de una llanta de una circunferencia. Entonces, el contexto fenomenológico es que responde al de medida. Entonces tenemos aquí unas subestructuras que hacen alusión a... Entonces unas subestructuras relacionadas. La primera con la ecuación de la longitud, y entonces qué característica tiene el calcular la longitud de la circunferencia, y la otra subestructuras que es cómo puedo determinar los elementos de la circunferencia a partir de la longitud. Y respondería a fenómeno como la longitud del diámetro de una polea. Luego tenemos toda la parte cognitiva, y entonces la parte cognitiva la vamos a ver desde las expectativas de nivel superior, de nivel medio, de nivel inferior y otro tipo de expectativas. A nivel superior, los procesos y capacidades matemáticas fundamentales que están en marco conceptual de PISA 2012, en nivel medio los objetivos de aprendizaje, en nivel inferior los criterios de logro y en otros tipos de expectativas las expectativas afectivas. Para nuestra unidad didáctica tenemos dos objetivos de aprendizaje. El primero está relacionado con cómo el estudiante pueda determinar el valor de los elementos de la circunferencia, los reconozca y los asocie a la ecuación de la longitud. Para el cumplimiento de ese objetivo, entonces proponemos dos tareas de aprendizaje: base para lápices. El segundo objetivo está directamente relacionado con la solución de situaciones en las cuales sea de estricto y necesario el uso de la ecuación de la longitud. Para ello, entonces, proponemos tres tareas de aprendizaje: maqueta circular, la bicicleta y el odómetro. Acá presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 2. Como lo han dicho mis compañeros, los grafos son el conjunto de procedimientos que pueden desarrollar los estudiantes al abordar una tarea de aprendizaje. Más adelante mi compañero Giovanni les plasmará más detalladamente el grafo de criterio de una de las tareas de aprendizaje. A la par de los grafos de criterios de logro, sabemos que nuestros estudiantes incurren en errores al hacer esos procedimientos. Entonces nosotros agrupamos ese conjunto de errores en tres dificultades. La primera es relacionar y diferenciar los elementos de la circunferencia. Ahí resaltamos el error 1, que es el usar el radio en lugar del diámetro. Una segunda dificultad es interpretar la expresión algebraica de la longitud de la circunferencia. Referenciamos el error 13, duplicar el valor del diámetro en vez de reducirlo a la mitad para calcular el radio. Y la última dificultad es interpretar un problema relacionado con el uso de la longitud de la circunferencia, y mostramos como ejemplo el error E81 de extraer de un problema solo los datos numéricos sin prestar atención a la información relacionada con conceptos y procedimientos. También consideramos importante que en la unidad didáctica no solamente se evalúe la parte cognitiva, sino que también se tiene que tener en cuenta la motivación y la parte afectiva de nuestros estudiantes, por lo cual proponemos 5 expectativas de tipo afectivo. La primera está relacionada con tener una disposición favorable para interpretar, desarrollar y dar respuesta a diferentes situaciones, donde se involucre la longitud de la circunferencia. La segunda, con desarrollar curiosidad por el uso de herramientas para la interpretación de situaciones asociadas a la circunferencia. La tercera es el fomentar el interés por la solución de problemas que involucren la longitud de la circunferencia. La cuarta, valorar asertivamente la modelación y representación de situaciones relacionadas con la longitud. Y la quinta es generar confianza para explicar procesos matemáticos que surgen al resolver problemas de la longitud de la circunferencia. Para nuestra unidad didáctica proponemos un esquema de 9 sesiones. En la primera sesión se propone la aplicación de la tarea de aprendizaje. En una segunda sesión que se haga la realimentación de esa tarea de aprendizaje, de esa tarea diagnóstica, para ver los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes antes de empezar a implementar la unidad didáctica.
De la sesión hasta 7 será la implementación de las tareas de aprendizaje. Las tareas 1.1 y 2.1, por la manipulación de algunos materiales y demás, requieren de más tiempo, entonces consideramos que requieren tiempos de 110 minutos. En la sesión 3 se hace la introducción a la unidad didáctica, los objetivos de aprendizaje y la estructura. En la sesión 8, el examen final, y en la sesión 9, la realimentación del examen y el cierre de la unidad didáctica. Ok, luego de conocer la parte teórica que fundamenta nuestra unidad didáctica, vamos a ver las tareas que hacen parte de nuestra unidad. Entonces, inicialmente tenemos las tareas de evaluación, tenemos la tarea diagnóstica y al final vamos a presentar el examen final. Nuestra tarea diagnóstica queremos inicialmente evaluar los conocimientos o conocer los conocimientos previos que los estudiantes deben tener para el desarrollo de la unidad didáctica. Esos conocimientos previos los hemos agrupado en 4 temas fundamentales. El primero, formas geométricas, en lo relacionado con lo que son figuras geométricas y formas circulares o cuerpos redondos. El segundo está relacionado con el concepto de perímetro, que el estudiante tenga muy claro todo el concepto de perímetro en una figura geométrica. El tercero, números decimales, principalmente lo relacionado con operaciones entre números decimales. Y como último, ecuaciones. Estas ecuaciones son ecuaciones lineales con una incógnita, donde requerimos que el estudiante sepa tanto formular como resolverlas. Luego, nuestras tareas de aprendizaje. Las tareas de aprendizaje que ya nombró mi compañero, cada una de ellas tiene también un fundamento, una construcción a partir de unos elementos que van a sustentar cada una de estas tareas. Lo que hicimos en esta presentación fue tomar un ejemplo, una tarea, y a partir de esa tarea pues voy a explicarles qué elementos son los que tienen cada una de las tareas de nuestra unidad. Tomamos la tarea 2.1, que es la maqueta circular. En la formulación, aquí el estudiante debe hacer un esquema, una representación de una maqueta con un material, que es un cartón cartulina, de una planta de aguas residuales, donde debe construir o representar con el material los muros. Esos muros se llaman sedimentadores y son unas estructuras circulares que tienen estas plantas de tratamiento de aguas. ¿Qué contribuciones tiene esta tarea a nuestro objetivo? Recordemos que el objetivo 2 inicialmente trata de la representación y la solución de situaciones relacionadas con la ecuación de la longitud de la circunferencia. Entonces, al solicitar a los estudiantes la representación de una maqueta en físico, estamos ya haciendo la primera contribución a nuestro objetivo. La segunda contribución al objetivo la encontramos en la relación de las 2 preguntas que tiene la tarea. ¿Cuál es la longitud del largo del cartón cartulina? ¿Cuál es la longitud de su puente? Esto es la segunda pregunta. Y su contribución está relacionada con el cálculo de longitudes. Y la tercera contribución, y una de las más importantes, es se le pide a los estudiantes que realicen una descripción paso a paso de cómo se construyó la maqueta. Y aquí lo relacionamos con el objetivo en el requerimiento de la explicación de la solución. También habíamos hablado de unas expectativas de nivel superior en relación con PISA. Estamos hablando de que nuestra tarea que estamos dando como ejemplo tiene las capacidades matemáticas fundamentales de razonamiento y argumentación y el proceso de interpretar. También hemos relacionado, como dijimos anteriormente, las expectativas afectivas en cada una de las tareas. Otras capacidades matemáticas que encontramos es utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico, y el proceso de formular. ¿Qué requisitos necesitamos para esta tarea? Ya lo dije inicialmente, en la tarea diagnóstica necesitamos de unos conocimientos previos que están relacionados con elementos de la circunferencia, despeje de ecuaciones entre números decimales y reconocimiento de formas circulares y cuerpos redondos. ¿Qué conocimientos del tema matemático requerimos? Acá partimos que, como esta es una tarea del objetivo 2, partimos de que ya el estudiante resolvió o solucionó las tareas del objetivo 1, entonces en este caso él ya debe establecer relaciones entre los elementos de la circunferencia, al igual que ya reconoce cuál es su ecuación. ¿Qué sistemas de representación manejamos? Para el caso de esta tarea está el simbólico numérico, todo lo relacionado con las operaciones,
el simbólico algebraico en toda la parte de la formulación y solución de ecuaciones, y el sistema de representación geométrico en el reconocimiento de un sólido geométrico, que es la construcción final de la maqueta. ¿Qué conceptos y procedimientos? Los conceptos son formas circulares, cuerpos redondos, elementos de la circunferencia. Procedimientos, nuevamente la formulación y el despeje de ecuaciones. Relacionamos esta tarea con el contexto, según PISA, con un contexto profesional, pues partimos de que el estudiante es experto o está en un rol como un arquitecto para el diseño del sedimentador, entonces por eso relacionamos contexto profesional. Materiales y recursos, ya lo habíamos nombrado, necesita cartón, cartulina, compás, regla, tijeras y otros materiales básicos del aula. Este es el grafo donde representa los criterios de logro para la tarea 2.1. El grafo parte del reconocimiento de la situación y relacionarla con la longitud, y va a terminar en la interpretación de los resultados de la tarea. En este grafo, el estudiante puede escoger 4 caminos diferentes para llegar a la solución de la tarea. Errores. Hemos nombrado que a los criterios de logro se le asocian también unos errores en los que pueden incurrir los estudiantes. Vamos a dar un ejemplo para el criterio 2.1. Uno de los errores en que puede incurrir un estudiante es que escribe el valor del radio en vez del diámetro para hallarla si usa esta expresión de C igual a D por pi. Otro error en que podría incurrir es que al iniciar la solución de la tarea puede omitir datos que son conocidos. Y otro error que podría incurrir al finalizar, que es uno de los criterios más importantes, es que va a explicar la respuesta, pero con unas relaciones incorrectas. ¿Qué proponemos nosotros como evaluación de la tarea? Proponemos inicialmente darle mayor ponderación o mayor criterio a los últimos criterios que aparecen en el grafo y al último, que es donde el estudiante debe interpretar, explicar toda la solución de la tarea. En este caso, el de las secuencias de tareas, ya los hemos nombrado anteriormente. En el objetivo 1 tenemos 2 tareas, base para portalápices y el carrusel. En estas 2 tareas, inicialmente para el objetivo 1 lo que buscamos es el reconocimiento de los elementos de la circunferencia y la relación entre estos elementos. Para el objetivo 2 proponemos 3 tareas: maqueta circular, que fue la que ya acabo de explicar, la bicicleta y el odómetro. Estas 3 tareas son situaciones, problemas, que son las que hacen énfasis en el objetivo número 2. Y finalizamos con la tarea de evaluación, que es el examen final. Hemos propuesto 3 tareas, 3 puntos para eso. Para el objetivo 1 hay propuesta una tarea que la denominamos figura circular. En ella se le da el valor del radio o del diámetro, y el estudiante debe hallar el perímetro de la figura que está sombreada. Para evaluar el objetivo 2 proponemos 2 situaciones. Nuevamente, una se llama la bicicleta, y el estudiante debe hallar la longitud de una distancia tras un número de vueltas que dan las ruedas de la bicicleta. Y la última se llama pista circular, es donde el estudiante debe reconocer que hay unas figuras, unas formas circulares compuestas, y a partir de unos valores que se les da a la pista, un atleta hace cierto recorrido, entonces el estudiante debe hallar cierta distancia que ha hecho el atleta. Para finalizar, nuestras conclusiones. Entonces, inicialmente la unidad didáctica tiene como propósito promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades y de competencias matemáticas, especialmente relacionados con la parte geométrica, que es en la que enfocamos nuestra unidad para grado 9. Otra conclusión es que hemos diferenciado 2 conclusiones relacionadas con nuestra parte teórica del análisis didáctico en la enseñanza y en el aprendizaje. En la enseñanza, que hemos logrado organizar los contenidos de acuerdo con la estructura conceptual y procedimental,
los sistemas de representación y los fenómenos que le van a dar sentido a nuestro tema. Y lo relacionado con el aprendizaje que esperamos de los estudiantes, relacionamos las expectativas de aprendizaje, las expectativas afectivas, las limitaciones que los estudiantes pueden llegar a tener con relación al tema. Nuestras referencias y muchas gracias.